Ahora vamos a tocar el tema del empleo juvenil y para ello nos va a acompañar la siguiente ponente a la que voy a presentar ahora, que es Raquel Roca. Raquel es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ella es speaker, consultora y docente en temas sobre transformación digital y cultural, futuro del trabajo, competencias digitales, marca personal, visual thinking y creatividad y storytelling. También ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Actualmente, además, es directora del Máster de Gestión de Talento en la Era Digital y es autora de 2 publicaciones, de 2 libros. Uno de ellos es Nomads, Los Trabajadores del Futuro. En este libro que nombro, en Nomads, ella... Hola. Hola. Ella habla, bueno, en el libro habla de la toma de conciencia y de un plan de acción, ¿no? Y plantea cómo resetear, como los jóvenes, bueno, las personas en general, ¿no? Tenemos que resetear las ideas y costumbres que se han quedado obsoletas en el ecosistema laboral actual para dar paso a decisiones que mejoren nuestra empleabilidad ahora y en el futuro. Como ya os adelantábamos, en esta jornada vamos a hablar de cosas muy prácticas, de acciones concretas y vamos a tambalear todas las cosas que pensábamos que teníamos claras. Ahora Raquel nos va a hablar de este concepto de Nomads, por si no lo conocíais. Y bueno, que es un placer tenerte aquí con nosotros y te escuchamos atentamente. A los asistentes recordaros lo mismo que con Miriam, ¿no? Vais pensando las preguntas y a través del chat luego las podéis formular. Así Muchas gracias. Bueno, con la ponencia Nomad, futuro laboral para exploradores digitales jóvenes. Gracias, Laura. Es que yo oigo Nomad y me enciendo, ¿eh? Ya has visto que he dicho la palabra Nomad y yo he aparecido, porque es así de mágica esta palabra. Y ojalá para aquellos de vosotros que no la conozcáis todavía, es un placer. Gracias por estar acompañándonos en esta jornada bonita y necesaria. Pues espero también que os enamore, como nos lleva enamorando desde hace ya muchos años a muchos de nosotros, y básicamente porque nos transforma la vida mejor, que ese es el objetivo también con respecto a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Así que gracias por estar ahí, gracias a la FAD. Bueno, gracias a todas las personas que estáis haciendo posible este evento y por invitarme a participar, que para mí es una gozada. Decía antes Beatriz, y lo decía muy bien, hablaba, ya que estamos en un entorno, en un tema que tiene la palabra líquido como protagonista, ¿no? Como gran titular, y Beatriz hablaba y hacía esa mención a uno de mis grandes también eruditos, una de las personas que a mí me ha inspirado siempre mucho, que es efectivamente Bauman, y al igual que Beatriz, yo no estoy 100% de acuerdo con muchas de su pensamiento más negacionista, más pesimista, pero yo quería compartir con vosotros otra persona que también para mí es muy inspiradora, que ha trabajado durante mucho tiempo también, o mejor dicho, ha puesto en valor este tema de la liquidez, que no tiene nada que ver, que es un personaje muy singular, pero que también era un gran filósofo y que cuando os diga las palabras que él decía, os va a sonar seguro, ¿vale? Voy a deciros aquello que él nos contaba y que yo además utilizo muchísimo, que es lo siguiente: vacía tu mente. Libérate de las formas, como el agua. Pon agua en una botella y adquirirá la forma de una botella. Si pones agua en una tetera, adquirirá la forma de la tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Be water, my friend. ¿Os suena, verdad que sí? ¿Que a todos os suenan esas palabras de Bruce Lee? Bueno, pues eso es precisamente de lo que se trata en el siglo XXI. Cuando estamos hablando de trabajo, cuando estamos hablando de profesionales, de lo que estamos hablando es de convertirnos en agua. Ahora voy a explicar esto un poquito mejor. Os pido a los compañeros si me podéis poner la presentación y así vamos siguiendo esta guía para entender de qué hablamos cuando hablamos de entornos líquidos en entorno laboral y de qué hablamos cuando hablamos de nomad, que es un neologismo que mezcla la palabra know de conocimiento y mad de nómadas. Hablamos, como estáis viendo aquí en el titular, de los exploradores digitales del siglo XXI.
del perfil profesional que desde hace ya bastantes años, porque personalmente llevo trabajando con este concepto desde 2013, 12-2013, con lo cual realmente, no, aunque nos pueda sonar novedoso, no es tan novedoso, sí, lo que pasa que por sus características, que ahora veremos, pues es un perfil profesional que no va a pasar de moda y que va a seguir creciendo, porque es el que mejor nos permite encajar o amoldarnos a las necesidades cambiantes, de incertidumbre máxima en la que estamos del entorno de trabajo. Y por tanto, no solamente nos beneficia a nosotros los adultos adquirirla, sino que por supuesto también es una manera, una filosofía, forma de pensar, un perfil profesional al que tenemos que empujar a los chavales más jóvenes. Vale, cuando hablamos de los nómadas dentro del entorno de trabajo, mejor dicho, cuando hablamos de las nuevas necesidades laborales, de lo que estamos hablando es que han aparecido unas tendencias muy fuertes que nos han cambiado todo. Básicamente es la digitalización, que es la tendencia más fuerte que hemos ido experimentando ya en los últimos años, y una tendencia a la que le hemos estado haciendo poquito caso hasta ahora, pero que para mí realmente es la que nos va a cambiar la vida, ya nos la está cambiando en los próximos años, que es una nueva longevidad, que es nuestra demografía. Ahora me centro en cada una de las áreas. Cuando hablamos de digitalización, obviamente es que la digitalización ya está aquí desde la perspectiva de la economía digital. Todo lo que producimos, todo lo que generamos, todo lo que consumimos ya está bajo ese área o ese marco de la digitalización. Nuestra manera de entender el trabajo, nuestras profesiones ya no pueden estar concebidas sin también la faceta de la digitalización, independientemente de que yo sea un alfarero y tengo recorrido como alfarero y siga construyendo con mis manos. Pero aunque yo siga construyendo con mis manos y vendiendo en mi tienda, obviamente tengo que pensar en también vender en digital, ¿vale? Para que entendamos el concepto de que la digitalización realmente nos lo abarca hoy en día todo. Aparte de cómo nosotros como profesionales nos vamos a dar a conocer o cómo las personas nos pueden encontrar, ¿sí? Es el medio de socialización laboral por excelencia también. Pero además de las transformaciones digitales y de las transformaciones organizacionales y de la economía digital, lo digital viene acompañado de un concepto que es el que nos está costando bastante llevar a cabo, que es el del cambio exponencial. Porque todo lo tecnológico varía y cambia de manera muy rápida, exponencial, por una ley llamada la ley de Moore, aunque ahora cuando lleguemos a la computación cuántica, que queda muy poquito para eso, pues esto se va a quedar hasta pequeño, ¿sí? Todavía vamos a entrar en un proceso más acelerado del cambio. Y aquí tenemos ya el primer choque, el primer conflicto con respecto a la realidad profesional que nos rodea, también educativa obviamente y también de vida, con respecto a nuestra forma de pensar del ser humano, que tiene una forma lineal de pensar. Y le cuesta aproximarse y, por supuesto, adquirir el ritmo acelerado que esta digitalización trae consigo. De ahí que todos aquellos que estéis trabajando en empresas, en compañías, etcétera, tengáis muy cercano la palabra ágil, ¿no? Agilidad, trabajar en modo ágil, cada vez el consumidor además lo quiere ya, estamos en ese proceso de inmediatez. Es normal también que nuestros chavales más jóvenes vivan en procesos de inmediatez, porque es el entorno que nosotros le hemos construido, ¿de acuerdo? Lo digo porque muchas veces es que los chicos lo quieren todo y lo quieren ya. Bien, es que nosotros cuando compramos en Amazon Prime, que por eso compramos en Amazon Prime, lo que queremos también lo queremos ya. Lo digo porque al final es un entorno social que no es exclusivamente de los chavales, sino que ellos nacen, viven y ven una construcción social, comercial, de trabajo, que está generada por otro entorno, ¿vale? Que es, como digo, auspiciado por lo digital. Pero además tenemos otra tendencia súper fuerte, que es la demográfica. Y seguro que todos sabéis y conocéis muy bien ya, y esto pasa en España, que somos el país más envejecido del mundo junto con Japón, pero también en todas aquellas personas que os habéis conectado de Latinoamérica o de otros lugares del mundo, que estamos en un porcentaje de envejecimiento del 150%. ¿Y eso qué significa? Pues significa que tenemos vidas longevas, cada vez vivimos más años los seres humanos y las vivimos muy bien, así que punto a nuestro favor, punto a la digitalización de la tecnología también, que tiene mucho que ver con esto, y a la innovación, y a los avances científicos y sanitarios, etcétera, etcétera. Pero la parte negativa es que hemos dejado de tener hijos, o no el número suficiente de hijos como para poder tener o cubrir los estadios habituales y propios del ser humano. Y por lo tanto, la mayoría de los países, quitando África, ya están en procesos de envejecimiento acelerado.
Y esto significa, como digo, que tenemos muy poquita población joven, muy escasa, ¿vale? Así que si siempre han sido un tesoro, ahora lo son más que nunca. Pero esto también nos cambia la forma de entender el trabajo y a ellos se la va a cambiar todavía más, porque esto significa que el concepto que teníamos de vida en 3 etapas, y aquí voy a intentar romper con paradigmas antiguos que los que somos más mayores arrastramos también de nuestros padres y de nuestros abuelos, pero ya toca romper con ellos. La vida de 3 etapas, estudio, trabajo, me jubilo, desaparece. De hecho, todos sabemos cómo está el tema de las pensiones en cada país, ¿vale? La jubilación cada vez va a ser más chiquita, más pequeña, la habrá y llegaremos a ella también, por supuesto, pero será en un periodo bastante posterior. Es decir, vidas longevas, escasez de población joven, igual a carreras laborales muy largas. Y cuando estamos hablando de carreras laborales muy largas, tranquilos que no estamos hablando de trabajar 8 horas al día, 5 días a la semana como hasta ahora, todo eso también, por supuesto, va a cambiar. Ya sabéis que estamos entrando en el debate de las jornadas laborales de 4 días a la semana, al menos en España, el resto de los países, que esté tranquilo que también llegará. De lo que estamos hablando es de que ya no podemos estar pensando, lanzando mensajes a nuestros chavales, a nuestros niños, de conceptos de trabajo para toda la vida, consigue un trabajo seguro o busca la estabilidad, porque es absolutamente imposible que eso lo vayan a vivir o lo vayan a experimentar. Ni siquiera es ya real para nosotros o está en vías de extinción, pero para ellos de ninguna de las maneras. Por lo tanto, en estas carreras tan largas en la que va a ocurrir cantidad de cosas, hay que prepararles para que adquieran una mentalidad líquida. Para mí es lo más importante, es decir, de adaptabilidad constante a las miles de situaciones que van a vivir que a día de hoy no sabemos cuáles van a ser. Hasta antes de ayer había profesiones que no sabíamos ni que podían existir, como el analista de datos. ¿Y eso qué es? ¿Vale? Pues hoy en día que tenemos ya también la tecnología tan integrada, que conectamos las cosas a Internet, que recogemos los datos, hablamos de Big Data, pues aparecen estas nuevas profesiones. Esta es la punta del iceberg de una cantidad inmensa de profesiones que no sabemos cuáles van a ser. No podemos a día de hoy, y esto para mí sería un mensaje importante para lanzar, predisponer a nuestros chavales a que sepan de antemano todo lo que les va a pasar en sus larguísimas carreras profesionales, porque probablemente cambien, incluso en varias ocasiones, no digo ya de empresa o de pasar de estar siendo asalariados a formar parte del emprendimiento, sino que incluso van a tener que cambiar en varias ocasiones de sector, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que volver a unos básicos más primarios en el aprendizaje y, por supuesto, en la educación, tanto de los docentes como de los padres que estamos mandando a nuestros chavales, para prepararles para cualquier cosa que les pueda suceder. Y ahí está realmente el hándicap y la gran dificultad. Y como bien decía Miriam, ya ahora entraré en esto, no estamos ahora mismo haciendo todo lo adecuado para prepararles para esta situación. Y si seguimos mandando mensajes de seguridad o de estabilidad, lo que vamos a conseguir son grandes frustrados en los próximos años. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo ayudar a mi hijo, a mi niño, a mis alumnos a que vayan adquiriendo una mentalidad flexible, de adaptabilidad al cambio, que no se asusten ante o se paralicen ante una situación realmente radical o muy novedosa, que es lo que ellos van, y nosotros también, a experimentar? Bien, ¿cómo podemos hacer o qué estamos viendo hoy en día? Pues que nuestras carreras laborales, como decíamos, dejan de ser lineales, ¿sí?, para convertirse en aventuras profesionales. Personalmente, me parece que esto es una suerte experimentar. Una vez que ya pierdes el miedo al cambio o pierdes el miedo a navegar en incertidumbre, y a eso también se aprende. Yo tuve que aprender, por supuesto, en un momento determinado de mi vida a amar la incertidumbre, porque nos suele caer bastante mal. Nos suele caer mal en entorno de trabajo, que en las vidas personales a ninguno nos gusta saber todo lo que nos iba a pasar, lo que nos va a pasar en los próximos meses. Pero es verdad que en el entorno de trabajo tenemos por costumbre, por mensajes, por la experiencia de cuando vivíamos en analógico, por el pensar que trabajar es igual a trabajar de manera industrial, cuando eso fue una parte muy corta del periodo de la historia del trabajo del ser humano, tendemos a pensar o a buscar la seguridad. Y sin embargo, la seguridad es una quimera en este entorno. Y si es una realidad que nos guste más o nos guste menos, debemos de entenderla e interiorizarla para poder aplicar medidas que realmente nos ayuden, y a nuestros chavales, a navegar bien por periodos y por momentos que serán muy, muy largos de incertidumbre máxima, ¿sí? Por lo tanto, aventuras profesionales, ¿cómo
puedo preparar? ¿Qué competencias necesitan desarrollar los chicos hoy en día para poder hacer frente ellos por sí mismos a cualquier situación que hoy nosotros como padres desconocemos o como docentes a las que se van a encontrar, ¿no? Todos queremos saber, y las grandes preguntas que me hacen, ya que me especialicé hace ya bastantes años en temas del futuro del trabajo, y de hecho en el libro Nomad, si alguno ya lo ha leído, tiene interés, hay un apartado, un capítulo específico sobre las carreras con más futuro, porque sí, porque está bien, hay que poner ese foco, hay que mirar, pero me suelen preguntar, ¿y cuáles son las carreras que tienen más salidas? ¿Vale? Y yo doy respuesta, ¿eh? No será porque no vaya a dar respuesta. Aquí he recogido algunas que están gráficamente bien recogidas, ¿vale? Por ejemplo, en 2021, ¿cuáles están siendo ya las profesiones más buscadas y cotizadas? Pues es verdad que los elementos que pasan, como por ejemplo el COVID, pues ha hecho que los sanitarios, que tampoco es que estuviesen excesivamente demandados o no tenían demasiada cabida, pues ahora mucho más, ¿no? O la filosofía, que antes estabais hablando que necesaria es, que hacer filosofía era prácticamente que te condenabas a no tener casi trabajo o muy poquito, básicamente, ser docente. Y hoy en día sabemos que gracias a la inteligencia artificial o la robótica se nos plantean nuevas dudas, nuevas necesidades y que todo lo que tiene que ver con la ética y la filosofía nos ayudan un montón a poder plantearnos y generar posibles respuestas ante estas incógnitas que se nos abren, ¿no? Pues una carrera que estaba denostada, pues vuelve a resurgir, ¿no? de nuevo y vuelve a ser necesaria, con lo cual siempre todo esto es cambiante. Dicho esto, aquí tenéis, y yo no me voy a meter en ellas a leerlas, pero aquí que sepáis que tenemos, pues por ejemplo, 14 profesiones que han estado bastante buscadas y bastante cotizadas en este 2021, ¿vale? Veis que estamos en telecomunicaciones, que hablamos de sanidad, que también hablamos de marketing, sobre todo marketing digital, que hablamos de logística, etcétera, etcétera. Así es que la hacemos un poquito más grande para que se vea, que se pueda ver un poquito mejor. Hablamos de que prácticamente aquí están representados un montón de sectores, ¿vale? Y eso va a ser siempre igual. Realmente los sectores per se no desaparecen. Lo que sí que desaparece es un montón de profesiones asociados a todo lo que tiene que ver con la repetición, con lo sistemático, con lo sólido o con lo pesado. Es decir, profesiones que son más fácilmente sustituibles por la inteligencia artificial o por el robot. Ahí sí estamos ya entrando en un claro desaparición de ciertas profesiones en este sentido. De ahí que sea tan importante que nosotros como profesionales adultos, pero sobre todo también educar e impulsar a nuestros chavales, les llevemos cada vez más de la mano a que sean o a que adquieran competencias asociadas a lo cognitivo, allá donde realmente el valor del ser humano es excepcional. Insisto, todo lo repetitivo, sistémico, que no necesita de un valor cognitivo humano, va a ser claramente y obviamente y además necesariamente sustituido por la máquina y por el robot. Dicho esto, estamos bajo un titular que es distópico, estamos en distopías, y las distopías al final es pensar desde esa perspectiva de la que yo estoy hablando que el robot se come al ser humano, ¿vale? La distopía viene de las series de ciencia ficción, de las películas de ciencia ficción y nos hace mucha falta, ¿vale? Para entretenernos, pero ojo, es puro entretenimiento, ¿vale? Desde la perspectiva laboral. A día de hoy, cuando hablamos de inteligencia artificial, de lo que estamos hablando es de una tecnología de productividad, solo que de cuarta generación. Eso es de lo que estamos hablando. Es más, la empresa que no lo implemente rápidamente será la que se quede fuera. Y si se queda fuera, ella y todos los profesionales empleados que trabajen dentro de esa empresa. Entonces, digo esto para dar la vuelta a ciertos conceptos que todavía nos pueden asustar cuando no debiera de ser ahí. La tecnología y la digitalización es lo que nos abre las puertas a la evolución, a la innovación y al ser países más competitivos. Como ejemplo, os pongo Finlandia. Finlandia tenía como objetivo en el 2020 formar el 20% de su población en inteligencia artificial. Fijaros si son listos, los nórdicos que siempre saben lo que tienen que hacer y dónde mirar. Educativamente hablando también creo que aprendemos mucho de ellos, que ya saben dónde hay que poner el foco y su objetivo era formar a la población en inteligencia artificial, es decir, ya superaron hace mucho tiempo estos debates distópicos de miedo hacia las tecnologías que nos rodean y que, bien entendidas, obviamente nos ayudan. Vamos a seguir avanzando. Aquí teníamos las carreras 2021 y aquí tenemos, las podemos hacer más grandes si queréis también para que se pueda leer mejor, las 40 profesiones con futuro, ¿vale? Y hay 40.
Lo digo para que veamos que son maravillosas y que cualquier sector, cualquier inquietud que tengan nuestros niños, nuestros chavales, van a poder llevarlo a cabo y a ser realidad dentro del contexto que acabo de explicar, ¿vale? Tenemos enfermero, tenemos experto en turismo, tenemos abogados, tenemos carpinteros, tenemos, me encanta una que es diseñador de sueños, esa es la que más me gusta, yo de mayor quiero ser diseñadora de sueños. Tenemos un montón de profesiones. ¿Por qué he puesto esta slide? Porque quería compartir con vosotros esta slide de las profesiones con futuro, con tantas, tan diversas, algunas tan tradicionales. Porque este es el foco que tenemos que tener. No tenemos que estar pensando en que nuestros hijos sean necesariamente analistas de datos. Que también, que obviamente todas las profesiones que se están desarrollando con respecto a las nuevas tecnologías claramente tienen una fácil ocupación, porque ahora mismo tenemos un vacío en el que no tenemos las personas suficientemente preparadas para cubrir estos nuevos puestos que están naciendo. Si la tendencia natural de nuestros chavales es que se les dé muy bien la ingeniería, se les dé muy bien la química, las matemáticas, etcétera, las STEM, fantástico, van a tener opciones de poder colocarse con cierta facilidad, porque es verdad que ahí se va a ir abriendo cada vez más ese mercado de trabajo, que ahora mismo además incluso, como digo, está por desgracia sin cubrir, ¿no? En ese sentido. Pero si mi hijo le encantan las artes o le encantan las manualidades o tiene un don para la literatura, para el teatro o para la medicina, para lo que sea que lo tenga, como nos pasó a nosotros cuando éramos jóvenes, lo que hay que hacer ¿qué es? Alentar las pasiones, sus conocimientos, sus impulsos, sus habilidades, su predisposición natural. Ahí es donde tenemos que poner el foco, como nos hubiera gustado a muchos de nosotros que nos hicieran nuestros padres, ¿vale? Algunos tuvimos la suerte de que nos empujaron, otros no tuvieron la suerte de que les empujaran hacia sus naturalezas, sino que se les obligó a carreras que podían tener futuro. Hoy en día eso es que ya es absurdo, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestro hijo comienza con una carrera, pero probablemente, de hecho casi seguro, vaya a tener que evolucionarse a sí mismo una cantidad enorme de veces y cambiar, como digo, hasta de sector. ¿Sí? Nos está pasando ya a los que somos adultos. En mi caso, por ejemplo, también podría ser. Es decir, no podemos pensar de manera lineal en la proyección de vida de las carreras de nuestros hijos. Por eso, más allá de que, por supuesto, sea interesante saber qué nuevas vías de camino se abren, que sea interesante saber qué podemos hacer para, en el caso de España, solventar ese 40% de desempleo juvenil que es tan brutal. En los seniors, además, está en un 44%, así que imaginaros el panorama cómo anda. Ahora justo el gobierno acaba de poner unas medidas, 5.000 millones, creo, para intentar paliar. Mejorar el emprendimiento, ¿vale? Pero como veis es toda una cadena de qué me sirve impulsar el emprendimiento juvenil, que es súper importante si cuando el joven emprende se convierte en autónomo con las dificultades que tiene el autónomo, ¿vale? Quiero decir que al final las medidas siempre son todo holísticas. Pero bueno, dicho esto, que ese sería otro tema de debate, al final de lo que se trata es de que sí es importante ver hacia dónde nos estamos dirigiendo, saber que obviamente la digitalización y la tecnología nos está marcando el presente y el futuro del trabajo, pero me parece que realmente donde nosotros tenemos un arma para poder ayudar de verdad a nuestros chavales más jóvenes es trabajando con ellos este concepto, ¿vale? El concepto de nomads, para nosotros y para ellos, pero para nosotros también nos viene muy bien. Como decía, nómadas es el concepto, la mezcla de know de conocimiento y mads de nómadas del conocimiento. ¿Por qué? Pues porque en este nuevo paradigma digital se ha roto una de las grandes barreras que era el concepto espacio-tiempo y la digitalización nos permite precisamente poder llevar nuestro conocimiento, aprender, trabajar desde cualquier sitio y desde cualquier lugar. Y eso también nos lo está cambiando a bien, a positivo, realmente todo. El conocimiento es el capital del siglo XXI, junto con el dato, cierto, pero sin el conocimiento no tenemos nada que hacer. Por lo tanto, el conocimiento realmente es el valor, es el petróleo del siglo XXI y eso es maravilloso. Dejo esta cifra del 2020 porque en su momento decíamos, en 2020 el 45% de la fuerza laboral será nómada, luego llegó el COVID y la cifra subió porque nos tocó a todos pues aprender a teletrabajar, ¿no? Pero ya eran medidas, el teletrabajo, el trabajo en diferido, el trabajo en digital, que llevaban muchos años, como decía, poniéndose en práctica, ¿no? Y al final todos realmente vamos avanzando y vamos por necesidad adquiriendo estas competencias que ahora vamos a ver, que nos llevan a adquirir esta actitud más nomádica, más líquida, más de cambio constante, de habilidad para navegar por entorno de incertidumbre máxima.
Tanto es así que no solamente hablamos de profesionales Nomad, sino que también es mi profesión, es lo que yo trabajo, es ayudar a las empresas en sí a convertirse en empresas Nomad, ¿sí? De alguna manera, que también sean líquidas, que sean ágiles, que sean innovadoras, que sean creativas, que tengan la capacidad de poder hacer frente al entorno en el que nos movemos. Vale, ¿qué competencias tiene el Nomad? ¿Qué competencias le distinguen? Hay más, pero estas quizás serían las más relevantes junto con una que ahora mencionaré. ¿Qué competencias, como digo, ya estáis viendo? La mayoría de ellas las llamamos soft skills o habilidades blandas, que no son necesariamente las técnicas. Las destrezas digitales, nuestros niños, nuestros adolescentes vienen con la mentalidad de la destreza digital per se. Otra cosa es que no hagan un uso adecuado o útil de la digitalización, que ese es otro tema. Pero es verdad que esa habilidad y destreza digital ya la traen de serie. Lo que necesitamos es apoyarles en estas otras skills o habilidades que todavía, y me sorprende, pero todavía es así, no están puestas o con todo el valor que se debiera en los entornos educativos. Yo no sé si os acordáis vosotros, que seguramente todos los que estáis aquí seamos de quintas parecidas, pero ¿os acordáis cuáles eran qué nombre le poníamos nosotros a las asignaturas en el cole que llamábamos las asignaturas María? ¿Os acordáis de las asignaturas María? No sé si la llamabais así, pero eran las asignaturas que eran como aquellas en las que si tú sacabas mala nota, tus padres tampoco te iban a echar te iban a regañar demasiado, ¿sí? ¿Cuáles eran? Vamos a hacer un viaje al pasado, ¿vale? Eran música, eran educación física, eran religión, sí, pretecnología. Bueno, eran las asignaturas más asociadas a las soft skills, a la creatividad. De aquellas asignaturas no solamente no le dábamos valor, sino que además teníamos muy poquitas horas de ellas a la semana. Sorprendentemente, aunque por suerte también las cosas están cambiando, todavía sigue siendo bastante parecido en nuestros sistemas educativos, donde siguen considerándose como las segundas o terceras materias, ¿vale? Se considera mucho más importante las matemáticas o las ciencias que el arte o que la música, que el deporte, y además se siguen dando muy poquitas horas en comparación con el resto de las materias. ¿Qué ocurre? Que cuando ellos salgan al ruedo, cuando tengan que encontrarse con la realidad laboral, que yo trabajo con los mayores y con sus realidades laborales y les estoy intentando ayudar para que cambien todo eso que su sistema educativo a nosotros no nos permitió hacer, se van a encontrar en las mismas o peor, porque todavía habrá cambiado más. No les estamos preparando para lo más importante. Luego me meteré en esta rueda. Y lo más importante, ¿qué es? Que ellos tengan la adaptabilidad, que tengan una mente adaptable, que tengan competencias para poder buscarse la vida, que tengan la capacidad, como bien decía antes Miriam, de pensamiento crítico. Es más, que les guste aprender, fijaros lo que os estoy diciendo. Y cuando están en el colegio lo que están deseando es dejar el colegio de una vez, porque no les gusta aprender. Y ese es el gran hándicap. No se trata de que les metamos las cabezas con multitud de conocimientos y multitud de contenidos, si ya se la meten ellos solos por otros lados, están llenos de contenidos por otros lados de los que les gusta. Se trata de que les enseñemos a que amen aprender constantemente, porque lo van a necesitar, porque lo que yo sabía, lo que yo sé, se me va a acabar. La duración que tiene el tiempo, el partido que yo puedo sacar a un conocimiento, es obsoleto, viene con una obsolescencia programada, porque los cambios son tan rápidos, de repente necesitamos tantas competencias nuevas que ya no puedo hacer una proyección a 27 años vista de un conocimiento que yo tuve en un momento dado. Por lo tanto, qué importante es, lo llamamos entorno de trabajo, long life learning, que ellos deseen, que les guste y que les demos las herramientas para que ellos tengan la capacidad, ser autosuficientes para saber cómo aprender y que les guste explorar, que les guste conocer cosas nuevas, descubrir cosas nuevas, ¿vale? Ese sería el punto para mí educativo esencial en el que todavía estamos fallando, junto con las características, que es la segunda más importante, aparte de esta mente abierta, flexible, y el pensamiento crítico desde esta perspectiva de la autogestión, de que se sepan buscar la vida, que tiene que ver con la creatividad. Y para mí esta es una competencia absolutamente esencial que falta muchísimo en los entornos de trabajo, que no la tenemos los adultos desarrolladas porque, como digo, no nos la potenciaron ni la valoraron y que, sin embargo, ahora es absolutamente esencial. Ya sabemos que sin innovación, toda empresa necesita innovar, sin innovación no vamos a conseguir salir adelante. Pero es que la innovación tiene una antesala que es la creatividad. ¿Cómo de creativos son nuestros chavales? ¿Qué capacidad creativa tienen?
Creatividad entendida como pensamiento asociativo, como pensamiento divergente, como pensamiento ideativo. ¿Promovemos eso nosotros en ellos? ¿Les damos la importancia que realmente tienen? Porque sin estas características que estamos viendo aquí, va a ser del todo imposible que ellos tengan las herramientas suficientes para poder hacer frente a múltiples cambios que nosotros como adultos no les podemos preparar porque no sabemos cuáles van a ser. Este es el punto para mí más importante desde la perspectiva de los mensajes que lanzamos y de lo que hacemos para poder ayudarles de verdad, en el recorrido de los años venideros que le quedan por delante de trabajo a nuestros chavales. Romper, por lo tanto, esos conceptos más antiguos y que además no son reales de trabajos seguros, en entornos seguros, una profesión con la que te vayas a encontrar, que te vaya a dar de comer siempre, eso no existe así, sino vamos a darle las herramientas para que no le tengan miedo a lo desconocido, para que no le tengan miedo a cambiar constantemente y para que puedan autogestionarse realmente ellos desde el deseo de explorar, de aprender y de mejorar. Vale, al final lo que ocurre es que estamos en un entorno en el que hay nomads que eligen trabajar en la jungla urbana, como pues podría ser mi caso, aquellas personas que elegimos trabajar en ciudades, en grandes o vivimos en grandes urbes, trabajamos con nuestro conocimiento de dentro afuera, ¿vale? Podemos trabajar desde cualquier sitio, desde cualquier lugar, que sepáis que además cada vez hay más rankings con respecto, para que veáis que la gente también, no solamente joven, pero muchísima gente joven ya, veinteañeros, treintañeros, ya trabaja obviamente de manera nomádica, de hecho es una profesión, para ellos ya es lo normal, trabajar de manera nomádica. Y incluso han nacido pues, un montón de webs que ayudan a tomar decisiones a estos nomads con respecto a cuáles son las mejores ciudades en las que pueden irse a trabajar, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, aquí os compartiría lo que es el top 25 de los lugares ideales para trabajar en remoto, ¿no? Pues bueno, que sepáis que está, por ejemplo, ahí Madrid en ese sentido. Pero esta profesión, esta mentalidad, esta forma de entender el trabajo que sirve para directivos, profesionales, freelance, emprendedores, pero asalariados también, por supuesto, sirve para todos, tiene una pata que sale, que son lo que llamamos nómadas digitales, que sí que son aquellas personas, aquí sí que nos encontramos bastante más gente más joven, por lo de la movilidad, que directamente deciden trabajar en la jungla real. Jungla real entendida como en otros países del mundo. Los nómadas digitales sí que son profesionales, trabajan con el conocimiento, trabajan en digital, pueden estar contratados con una empresa y acuerdan que van a recorrer el mundo, pueden tener un proyecto en e-commerce o directamente trabajan en algo digital cuando se van a ese país, que están a media de entre 6 meses y un año en distintas partes del mundo, ¿sí? Y eso también cada vez más lo encontramos como un deseo, como una realidad, incluso como un incentivo laboral. Ya hay bastante empresas que sabiendo que el talento más joven busca esta manera de crecer, de explorar y de trabajar desde cualquier sitio y desde cualquier lugar, lo mete como un incentivo laboral más para resultar atractivo. Veis aquí que hay 3 tipos de perfiles de nómada digital, el que es empleado en remoto, el que es el freelance o el que puede ser empresario en sí mismo, ¿sí? Entonces son personas que también van buscando los espacios de cowork, con lo cual también hacen muchas relaciones sociales, es una forma de vida, es un estilo de vida muy interesante, en claro crecimiento y que al final es muy atractivo también porque todos hemos dicho, sabido, ¿no? Lo de sal fuera, de mundo, eso nos abre la escuela de la vida y demás. Bueno, pues ahora podemos combinar, no solamente me voy a estudiar fuera, sino que además mientras estudio fuera puedo generar unos ingresos, ¿no? O puedo trabajar y colaborar en cualquier lugar, ¿no? Eso es uno de los grandes beneficios que nos permite lo digital. Lo que estamos viendo es que, en definitiva, el concepto de trabajo cambió, que los modelos organizacionales, la composición de las empresas por dentro también cambió y que lo que estamos dejando atrás es el modelo industrial de entender el trabajo. Modelo industrial de entender el trabajo que nació y que es totalmente paralelo al modelo industrial de la educación. Antes decía Miriam y lo decía muy bien y no me he quedado con el título exacto, pero era lo del silbato o el pitido, ¿no? Y es verdad, ese concepto de que las cosas son cuadriculadas, compartimentadas, están cerradas, están divididas y por lo tanto es fácilmente medible, porque por eso se compartimenta todo, para medir, evaluar y poder catalogar y por lo tanto tú pasas o no pasas de manera más fácil, más esencial, ya no es realmente la manera en la que deberíamos de estar en nuestros sistemas educativos ni en la que nosotros debiéramos educar, porque desde luego esa no es la realidad laboral
que nuestros niños, nuestros chicos se van a encontrar. Voy cerrando, que sepáis también esto, que dentro del mundo de los nómadas digitales pues hay cada vez también sus propios lugares que son más atractivos para vivir, para viajar, para trabajar. En concreto, para los nómadas digitales, las Islas Canarias además están haciendo un gran esfuerzo porque es un foco de economía muy interesante y pues es uno de los lugares muy atractivos. Y como todo en esta vida, no se trata realmente o que nuestros niños ni que nosotros tengamos que cambiar necesariamente de país para experimentar lo que significa trabajar apropiadamente en el siglo XXI, porque como dice Henry Miller, que me gusta mucho, nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva manera de mirar las cosas. Por lo tanto, animaros a todos los que estáis aquí, si os ha gustado, y espero que sí, este concepto, porque lo necesitamos y nos mejora nuestra empleabilidad, a que miremos el presente y el futuro con una mirada mucho más en blanco y que nos demos cuenta que realmente son esas competencias soft, competencias bases, incluida la de la comunicación también, las que realmente van a dar un sustento sobre el que luego nuestros chicos, más allá de la carrera o de la FP que decidan hacer, les va a ayudar de manera transversal a lo largo del tiempo, aunque cambien de sector o a quien cambien de actividad. Y aquí lo dejo, aquí me quedo a la espera de si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, pues por supuesto resolverla. Y aquí aparezco yo. Muy bien. Han ido formulando alguna pregunta. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Supongo que tú hubieras estado mucho más tiempo hablando. Sí, no sé si he perdido la noción del tiempo, espero no haberme comido más tiempo de lo que debía. No, iba a aparecer ya, pero me Vale, sabía... pues sí, me lo he comido, perdón, ¿ves? Sí, me suele pasar. De hecho, podría estar horas, por eso escribo libros, para que luego me canse de escuchar, pues lo lea. Exacto. Sí, pues bueno, me ha gustado mucho. Ahora ponemos, mientras mi compañera pone la primera pregunta, habéis coincidido Miriam y tú en una conclusión, ¿no? Que es que el conocimiento es el valor del siglo XXI, has dicho tú, Raquel, y Miriam también ha hecho alusión del tema de la importancia de estímulo, o sea, de hacer en los centros educativos hincapié en la comprensión lectora y poner en valor el conocimiento en sí mismo. Y eso también es un soplo de aire fresco después de escuchar tanto pues sobre fake news y noticias falsas y el conocimiento que sirve y el que no. Y bueno, que tengamos claro eso es importante, es positivo. Y pasamos, si quieres, a la primera pregunta que formula Juana, que cómo podríamos estimular a jóvenes y a niños a crear, a ver, esto no, esta se ha equivocado mi compañera, era la siguiente, esta, Cristina, que dice, gracias, ¿qué podemos hacer en casa para desarrollar estas habilidades mientras la educación todavía tradicional se adapta? Sí, Cristina, tienes toda la razón, porque al final hay que convivir con estas nuevas realidades, ¿no? También igual que cambian las empresas, el sistema educativo va transformándose, va movilizándose, lo que más es lento, ¿no? Por lo menos el público. ¿Qué podemos hacer? Todo lo que esté asociado a estas competencias, por ejemplo, el de la creatividad o el de la comunicación, que no lo he mencionado mucho, pero también es muy importante que ellos puedan expresarse, aprendan a comunicar. Es una competencia que hoy en día se está buscando muchísimo en las compañías. Podemos jugar, depende de la edad que tengan tus niños, ¿no? Pero podemos empezar con juegos en casa que nosotros podemos hacer. La creatividad es más fácil incluso de poder trabajar, ¿no? Porque al final es una cosa que les estimulamos muchísimo cuando son muy pequeños y les dejamos de estimular a partir de cierta edad, en concreto a partir de los 12 años. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, igual que lo hacíamos cuando eran chiquitos, no dejar de hacerlo cuando ellos han crecido y buscar otras fórmulas. Hay juegos, hay herramientas, hay un montón de cosas. Yo trabajo mucho con cartas y, por ejemplo, con cosas que ya están más adaptadas a chavales preadolescentes, ¿no? O adolescentes, pero que les va a seguir, o con juegos de dados, que les va a seguir motivando el pensamiento más creativo en este sentido. Entonces, al final ellos lo que hacen, y lo sabemos, es un reflejo de cómo nosotros nos comportamos y qué es lo que ven ellos en casa. Entonces, te animaría a meterlo desde la perspectiva de la gamificación o de juegos. O, por ejemplo, no tenerle miedo a los juegos digitales a los que ellos juegan, porque hay algunos de ellos que son maravillosos para estimular sus estrategias y su pensamiento creativo. Pues también ver por ahí que juegos online pues son más interesantes para que ellos puedan jugar.
Perfecto. Perdona, pero es que me tengo que quitar el micro porque me han dicho que hay eco cuando... Retorno. Entonces tarda un poquito. Seguimos con María Villa, que pregunta de qué manera poder introducir la educación a una mentalidad flexible en escuelas tradicionales con planes estatales establecidos. Sí, aquí tenemos el choque, ¿no? Porque es que mientras el plan estatal esté establecido, yo como docente obviamente tengo que cumplir lo que se requiere de mí, no me queda más remedio. Ahora bien, yo digo, de echar la ley, echar la trampa, siempre lo digo un poco así, en las empresas pasa lo mismo también en algunos asuntos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que al final es una cuestión también de deseo del centro. ¿Cómo puede hacer un centro para, dentro de las cosas que hay que dar y que sabemos, cómo cambiamos? Es decir, si yo no puedo cambiar el qué, sí puedo cambiar el cómo, ¿vale? Esa es la diferencia. Los qué son los que son, pero ¿de qué manera estamos trabajando nuestro cómo? Porque a lo mejor sobre una materia determinada que no puedo cambiar o sobre una sobredosis de contenidos, yo puedo cambiar y variar ese cómo lo enseño, cómo lo muestro, cómo incentivo para poder aproximarme a estas características que estábamos viendo. Y ahí sí hay un área que también necesita de creatividad por parte de los docentes, por parte de la dirección del centro, no lo voy a negar, y de interés también en ese sentido, pero por ahí sí hay maneras de poder acercarse cada vez, acercarles a ellos en realidad cada vez más, ¿no? Entonces, pongamos el foco en cómo estamos haciendo las cosas. Muy bien. Sí, además tener un poco en la cabeza la transversalidad de las cosas, ¿no? Que hay mucho compartimento estanco. Nos pasa a nosotros mucho con nuestros programas de prevención, que a veces tiene que ser en tutoría y no, bueno, es que lo puedes hacer en cualquier otra asignatura. Sí, aparte que yo ahí hago un inciso, a la mente le encanta conectar bien las cosas, nos encanta conectar, ver las cosas de manera transversal, ¿no? Entonces esas asignaturas que vemos aisladas, que son las matemáticas y las ciencias y no sé cuántos, cuando hay esos centros que te lo ven, te lo ponen en forma de mapa desde arriba, de manera más conectada logísticamente, ¿no? Hablando, y los chavales conectan y van entendiendo los porqués de las cosas, pues eso es maravilloso, ¿no? Cuando entendemos los porqués, pues nos apetece descubrir más. Generalmente es así. Pues sí, estoy pensando, estoy viendo la hora, si te parece. Claro, que me la he comido. Hay más preguntas, pero para no ir acumulando retraso, estaríamos aquí mucho rato hablando contigo, pero bueno, vamos a dar paso a tu compañera. Te agradecemos muchísimo que hayas participado en nuestra 30 jornada y bueno, yo me quedo con ser diseñadora de sueños, que eso me ha encantado. Oye, que ese trabajo me lo voy a quedar yo ya. Te lo quito y esperamos contar contigo en futuras ocasiones, a ver si podemos vernos presencialmente en muy poco tiempo. Será un placer porque Valencia soy muy fan de vuestra comunidad y enhorabuena por el 30 aniversario, que no es nada fácil llegar, así que enhorabuena por estar ahí y gracias a todos vosotros pues, por estar interesados en estos temas, ¿no? Tan necesarios, que nuestros chicos son nuestro presente y nuestro futuro. Así que muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.